Después de que mi esposo falleciera, repartimos la herencia y mi nuera ambiciosa me entregó una caja de cartón con una nota que decía: «Aquí cabe todo lo que mereces». Cuando revelé la verdad sobre el testamento, me rogó perdón. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me ves para saber hasta dónde ha llegado mi historia». Jamás imaginé que después de 45 años de matrimonio, todo mi valor cabría en una sola caja de cartón. Habían pasado 6 semanas desde que le di sepultura a Fernando. 6 semanas de entumecimiento, de despertar estirando la mano hacia alguien que ya no estaba. ¿El duelo? La terapeuta dijo que con el tiempo dolería menos, pero nunca mencionó el segundo golpe que venía en camino. «La lectura será a las 2 de la tarde el jueves», dijo Martín con voz suave al llamarme. Martín Herrera había sido nuestro abogado por más de 30 años y noté algo raro en su tono. Tal vez preocupación. Hay que atender los deseos de Fernando. Ese jueves me puse el vestido azul marino que compré para nuestro 40 aniversario. A Fernando siempre le encantaba cómo me veía de azul. La oficina del abogado se sentía más fría de lo que recordaba, con esa caoba pulida y los sillones de cuero que parecían tragarte entera. Luis y Renata ya estaban sentados cuando llegué. Mi hijo no se levantó al verme entrar. Solo me miró con esos ojos vacíos que alguna vez me miraron con tanto amor. A su lado, Renata se revisaba la manicura, esas uñas rojo sangre golpeando con impaciencia su bolso de diseñador. «¿Mamá?», dijo Luis, apenas moviendo la cabeza. La palabra cayó seca entre nosotros. Martín entró con una carpeta en la mano, su rostro sin expresión mientras se sentaba frente al escritorio. «Gracias por venir. Sé que es un momento difícil». Aclaró la garganta y se acomodó los lentes. «Procederé a leer el último testamento de Fernando Ríos». Las palabras me cayeron como agua helada. La casa que Fernando y yo compramos cuando Luis tenía apenas 3 años, dejada para Luis. Las cuentas de retiro que construimos con tanto cuidado durante décadas, también para Luis. La casa de veraneo en Bahía Escondida, donde pasamos todos los veranos para Luis. Y para mí, la esposa de Fernando durante 45 años, una pensión mensual modesta que ni siquiera alcanza para pagar la renta de un departamento decente y sus efectos personales. Debe haber algún error, susurré, aferrándome al borde del sillón. «Me temo que no, Isabel», dijo Martín sin llegar a mirarme a los ojos. «Este documento tiene fecha de hace 18 meses y es legalmente válido. 18 meses, justo cuando Renata empezó a pasar más tiempo en nuestra casa, siempre susurrando a Fernando cuando yo salía del cuarto, cuando él comenzó a volverse reservado con el dinero por primera vez en nuestro matrimonio. Bueno», dijo Renata al levantarse y alisar su falda, una sonrisa insinuándose en sus labios. «Parece bastante claro todo». El camino de regreso al hotel fue un borrón. Me había estado quedando allí desde el funeral, después de que Renata sugiriera que Luis y yo necesitábamos tiempo para procesar todo en la casa. Ahora entendía el verdadero significado de esas palabras. Apenas me había sentado al borde de la cama cuando tocaron la puerta. Abrí y ahí estaba Luis, con una caja grande de cartón en brazos. «Renata pensó que tal vez querrías las cosas personales de papá», dijo, sin entrar, sin mirarme directamente. Puso la caja justo dentro del umbral. «Luis», dije al intentar tomarle el brazo, «tu padre y yo construimos todo juntos, la casa, los ahorros, todo. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil». Se echó para atrás, esquivando mi toque. Papá sabía lo que hacía. Siempre hizo lo mejor para la familia. Antes de que pudiera responder, Renata apareció junto a él, rodeando su cintura con el brazo como quien marca territorio. «Reunimos todo lo que era específicamente de Fernando», dijo, con una sonrisa apenas dibujada. Todo encajaba perfectamente ahí. Cuando estaban por irse, Renata se detuvo un instante y metió la mano en su bolsillo. Sacó una nota doblada y la
dejó sobre la caja. «Casi se me olvida esto», dijo, con una chispa helada en la mirada. «Cuídate, Isabel». La puerta se cerró detrás de ellas con un clic suave. Con las manos temblorosas, desplegué la nota. Mis piernas cedieron y me dejé caer al suelo junto a la caja. Dentro había unas cuantas fotos. El suéter favorito de Fernando, sus lentes para leer, unos relojes viejos y su colección de tarjetas de béisbol. 45 años de matrimonio, reducidos a una caja de cartón con cachivaches. Pasé los dedos por sus lentes, recordando cómo entrecerraba los ojos al leer el periódico en las mañanas, negándose a aceptar que necesitaba bifocales hasta que, finalmente, lo llevé al oftalmólogo. La gastada piel de su cartera favorita todavía guardaba un leve aroma de su loción. Sonó mi celular sobresaltándome. Era Pilar, mi mejor amiga desde la universidad. «Kate, ¿cómo te fue?» Su voz era cálida, preocupada. Intenté responder, pero lo único que salió fue un sollozo. «Voy para allá», dijo sin dudar y colgó. 20 minutos después, Pilar estaba sentada a mi lado, en la cama del hotel, con su brazo sobre mis hombros mientras le contaba todo. «No tiene ningún sentido», dijo, negando con la cabeza. «Fernando te adoraba, todo el mundo lo sabía». «Aparentemente no todo el mundo», susurré, mirando la triste caja en el suelo. «¿Y esa nota? Eso fue cruel». La voz de Pilar se endureció. «Eso es tan típico de Renata. Lleva años trabajando a Luis, lo sabes». Asentí lentamente. Renata siempre había sido encantadora cuando le convenía, especialmente con Fernando. Pero yo había visto cómo miraba nuestra casa, nuestras cosas, con ese brillo calculador en los ojos. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Pilar con suavidad. Miré la caja de cartón, ese contenedor que supuestamente albergaba todo lo que merecía después de una vida con Fernando. «No lo sé», admití, apenas en un susurro. Por primera vez en mi vida, de verdad no lo sabía. Lo que no dije fue que algo se sentía mal, profundamente mal. Fernando siempre fue meticuloso con nuestras finanzas. Siempre hablaba de asegurarse de que yo estuviera bien si algo le pasaba. El testamento que leyó Ignacio ese día no sonaba en nada a mi esposo. Mientras las sombras de la tarde se alargaban en la habitación del hotel, me quedé sentada con los restos de mi matrimonio dentro de una caja de cartón, preguntándome cómo el hombre que me sostuvo la mano durante el cáncer, que celebró cada logro conmigo y me susurró: «Te amo cada noche durante 45 años», pudo haberme dejado con tan poco, no solo económicamente, sino con esta sensación desgarradora de que todo lo que creí sobre nuestra vida juntos pudo haber sido una mentira. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la cocina de Pilar, mientras yo me sentaba en su mesa del desayuno, mirando una taza de café que no podía tomar. Habían pasado 3 días desde la lectura del testamento de Fernando, y aún llevaba puesta la misma ropa que usé en el hotel. Ayer Pilar prácticamente me obligó a subir a su coche, negándose a dejar que me marchitara en esa habitación deprimente. «Te quedas conmigo hasta que resolvamos esto», dijo, con ese tono firme que perfeccionó durante 40 años como directora de secundaria. Ahora colocó un plato con pan tostado frente a mí, que sabía que no iba a comer. «Isabel Ríos, tienes que comer algo», dijo Pilar sentándose frente a mí. «No puedes luchar si estás débil». La miré. ¿Luchar? ¿Contra quién? Pilar, contra mi propio hijo, contra el fantasma de mi esposo. Mi voz se quebró. Ni siquiera sé qué pasó. Sonó el timbre antes de que pudiera responder. Pilar volvió al poco rato con mi nieta Camila, cuya presencia alivió al instante el peso en mi pecho. «Abuela», dijo Camila corriendo a abrazarme. Su cuerpo de 15 años aún encajaba perfectamente contra mi hombro, como cuando era pequeña. «Te he estado mandando mensajes toda la semana». «Lo siento, mi amor. Mi celular». Me di cuenta de que no lo había cargado desde la lectura. «Mamá me dejó en el centro comercial», explicó Camila,
alejándose un poco para mirarme con esos ojos inteligentes tan parecidos a los de Fernando. Le dije que me iba a ver con unas amigas, pero tomé un Uber hasta aquí. Pilar me dijo, ¿dónde estabas? Pilar me guiñó un ojo desde el otro lado de la sala. Los adolescentes rebeldes a veces pueden ser útiles. Abuela, ¿qué está pasando? Papá no quiere hablar y mamá dice cosas raras sobre una reestructuración financiera y que ahora estaremos más cómodos. El rostro de Camila se arrugó un poco y ya están empacando las cosas del abuelo. Mamá habla de convertir su estudio en un gimnasio en casa. Un dolor agudo me atravesó el pecho. El estudio de Fernandos era su refugio, con sus libros queridos y ese escritorio antiguo, donde le enseñó a Camila a jugar ajedrez cuando apenas alcanzaba a ver el tablero. Tu madre se mueve rápido, dije, sin poder ocultar el veneno en mi voz. También están vendiendo cosas, continuó Camila en voz baja. El juego de cubiertos de plata, los relojes del abuelo, incluso ese cuadro de tu viaje a Venecia. Mamá dice que están liquidando activos innecesarios. Eso no le pertenece, susurré. Aunque legalmente ya no estaba tan segura. Camila metió la mano en su mochila y sacó algo envuelto en una bufanda. Lo tomé antes de que pudiera venderlo también. Lo desenvolvió con cuidado y apareció el reloj de bolsillo de Fernandos, ese que su padre le había regalado al graduarse de la universidad. Siempre decía que algún día sería para ti, le dije, acariciando la superficie desgastada del oro. Lo sé, por eso no pude dejar que lo vendiera. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Abuela, algo no anda bien. Papá se está comportando raro, toma más y pelean por las noches cuando creen que no escucho. Pilar se sentó junto a nosotras. ¿Y por qué pelean, mi amor? Por dinero, casi siempre. Y Camila dudó. Mamá dice que tienen que actuar rápido, antes de que pase algo. Y anoche gritaba sobre unos documentos que papá debía destruir y no lo hizo. Crucé la mirada con Pilar desde el otro lado de la mesa y algo frío y certero se instaló en mi pecho. Camila, ¿te acuerdas del señor Herrera? ¿El abogado de tu papá? Pregunté con cuidado. Asintió. El señor amable con moños, necesito hablar con él. Dije más para mí misma que para ellas. Algo no cuadra. ¿Crees que el testamento no sea legítimo? Preguntó Pilar con cautela. No lo sé, admití, pero Fernando siempre me dijo que todo estaba arreglado, que yo estaría bien. Esto no suena como él. Camila nos miró con seriedad, su rostro joven endurecido por algo que no debería cargar. Mamá ha estado rara desde que el abuelo se enfermó. Siempre entraba a su estudio cuando él estaba sedado con la medicina, diciendo que lo ayudaba con sus asuntos. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Pilar fue a abrir y regresó con Ignacio Herrera, serio en su chaqueta de tweed y ese moño perfectamente anudado. «Isabel», dijo quitándose el sombrero. «Me alegra haberte encontrado. He estado llamando. Mi celular...» Hice un gesto vago. «Entiendo». Asintió hacia Camila y luego me miró con una intensidad que aceleró mi corazón. «Necesito hablar contigo, en privado». «Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a Pilar y Camila», respondí, tomando la mano de mi nieta. Ignacio colocó su portafolio sobre la mesa y se sentó. He estado revisando unas irregularidades en los archivos legales de Fernando. El testamento que leímos me preocupa. ¿Qué tipo de preocupaciones? Me incliné hacia adelante. Fernando vino a verme 3 meses antes de morir. Quería actualizar su testamento. Ignacio se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Yo mismo redacté el nuevo documento, pero luego me fui de vacaciones por 2 semanas. Cuando regresé, Fernando me dijo que todo estaba resuelto. Asumí que lo había firmado en mi ausencia, tal vez con otro abogado. Pero lo animé, sintiendo un aleteo de esperanza. El testamento que leímos la semana pasada no es el que yo redacté. El formato, el lenguaje, es distinto. Me miró con gravedad
Estuve revisando mis archivos y encontré notas de mi reunión con Fernando. Sus instrucciones eran muy claras. Sobre cuidarte a ti, Isabel, muy claras de verdad. Mis manos temblaban mientras asimilaba esa información. ¿Estás insinuando que el testamento podría ser falso? Martín midió bien sus palabras. Lo que digo es que hay dudas serias que deben investigarse. Probar un fraude es complicado, especialmente cuando se trata de miembros de la familia. Mamá agarró un montón de papeles del despacho del abuelo justo después de que murió, interrumpió Camila. Los guardó en la caja fuerte de su closet. Martín alzó las cejas. Eso está muy interesante. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté sintiéndome rebasada. Por ahora investigamos. Sin hacer ruido, aconsejó Martín. Si existe un testamento más reciente y legítimo, hay que encontrarlo. Y si hubo manipulación, dejó la frase en el aire. Después de que Martín se fue, me quedé mirando la caja de cartón con las cosas de Fernando que había llevado al departamento de Patty. Seguía teniendo todo lo que Renata pensó que merecía. Un montón de recuerdos y baratijas. Pero ahora, al observar los lentes de lectura de Fernando y su billetera gastada, me pregunté si ahí también estaba escondida la verdad. La verdad de lo que realmente pasó en esos últimos meses. Por primera vez desde el funeral, sentí algo que no era solo tristeza, era determinación. Si Renata pensó que la muerte de Fernando era su oportunidad para quedarse con todo lo que habíamos construido, entonces no conocía a la mujer que estuvo a su lado durante 45 años. Tomé el reloj de bolsillo que Camila había rescatado, sintiendo su peso familiar en mi mano. Fernando siempre decía que el tiempo revela todas las verdades, tarde o temprano. Tal vez tenía razón. No voy a permitir que te borren, Fernando, susurré a la habitación vacía, y mucho menos voy a dejar que me borren a mí. Las siguientes 2 semanas pasaron con una lentitud dolorosa mientras me adaptaba, con dificultad, a la rutina en el departamento de Patty. Cada mañana despertaba desorientada, olvidando por un instante que Fernando ya no estaba, y luego recordando todo de golpe: el funeral, el testamento, la caja de cartón, la traición. Martín investigaba el tema del testamento con mucha discreción. La estrategia legal tiene que ser cuidadosa, me explicó. Si acusamos sin pruebas, se nos puede volver en contra. Mientras tanto, Camila se había convertido en mis ojos y oídos en la casa familiar, mandándome mensajes discretos sobre las actividades de Renata. Cada mensaje me apretaba el estómago. Mamá vendió los palos de golf del abuelo hoy. Papá parecía que quería decir algo, pero no lo hizo. Están pintando de nuevo la sala. Ya quitaron ese tono de azul que tú y el abuelo eligieron. Mamá habla de renovar el cuarto principal. Dice que quiere limpiar la energía. Cada actualización era otro golpe al recuerdo de la vida que Fernando y yo habíamos creado. 45 años de matrimonio, desmantelados en cuestión de semanas. El viernes por la tarde, mi celular sonó con un número que no reconocía. La señora Ríos. Habla Claudia Torres de la firma contable. Me enderecé de inmediato. Claudia había sido la asistente de Fernando en la firma donde trabajó hasta jubilarse hace 5 años. Claudia, qué gusto escucharte. He querido llamarte desde el funeral, dijo, con una voz algo titubeante. No sé si sea importante, pero hay algo que no me deja en paz. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo cómo se aceleraba mi corazón. Unos 4 meses antes de que el señor Ríos falleciera, vino a la oficina. Quería revisar unos archivos viejos. Dijo que necesitaba ver cierta documentación financiera para planear su patrimonio. Eso suena a Fernando, dije, sonriendo sin querer. Siempre tan meticuloso. Sí, bueno, continuó Claudia. Se le notaba preocupado. No era él mismo. Me pidió que hiciera copias de ciertos documentos y que le certificara una declaración. Dijo que era por precaución, pero no explicó más. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Se llevó esos documentos? Algunos sí.
pero también me pidió guardar un sobre sellado en el archivo de seguridad de la firma. Dijo que tal vez alguien necesitaría acceder a él algún día y dejó instrucciones específicas. Solo se podía entregar a usted o al señor Herrera. Sentí que el cuarto se inclinaba un poco. Claudia, ese sobre sigue ahí. Por eso llamo, dijo bajando la voz. Ayer, señora Ríos, su nuera vino a la oficina. Traía una carta supuestamente firmada por usted, autorizándola a recoger todos los efectos personales del señor Ríos en la firma, incluyendo los documentos guardados. Me invadió un escalofrío. Yo nunca escribí esa carta. La voz de Claudia se hizo aún más baja. Yo también pensé que no. La firma se veía rara. Y las instrucciones del señor Ríos eran clarísimas sobre quién podía tener acceso a ese sobre. Le dije que necesitaba verificar con la gerencia antes de entregar cualquier cosa. Gracias, respiré. Claudia. Ese sobre podría ser muy importante. Yo también lo creí. Por eso estoy llamando desde mi celular personal, no desde la línea de la oficina. Hizo una pausa. Señora Ríos, no quiero pasarme de la raya, pero el señor Ríos siempre fue muy amable conmigo. Si alguien está tratando de ir en contra de sus deseos, lo están, dije con firmeza, y pienso detenerlos. Al colgar, llamé de inmediato a Ignacio. Acordamos que él iría a la firma contable el lunes por la mañana para asegurar lo que fuera que Fernando hubiera dejado allí. Esa noche me senté en el balcón de Pilar mirando cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos dorados y rosados. Por primera vez desde la muerte de Fernando, sentí algo más que dolor, una ira callada que hervía bajo la superficie y, con ella, claridad. Renata no solo había manipulado el testamento, estaba borrando sistemáticamente todo rastro de mí en la vida que Fernando y yo habíamos construido juntos, vendiendo nuestras cosas, redecorando nuestra casa, intentando acceder a los documentos, privados de Fernando todo, mientras Luis observaba en un silencio cómplice. Recordé cuando Luis trajo por primera vez a Renata a casa, hace 8 años. Era encantadora, atenta, hacía preguntas sobre las reliquias familiares y elogiaba nuestro hogar. Fernando había sido reservado en su juicio. Algo en ella se siente calculado, había dicho, pero yo desestimé sus preocupaciones como un exceso de protección. Y con los años, la influencia de ella sobre Luis creció. Mi hijo, que antes era considerado, se volvió distante, cancelaba cenas familiares a último momento, olvidaba cumpleaños, siempre tenía excusas para no visitarnos. Renata siempre culpaba al trabajo o al horario ocupado de Camila, pero esa sonrisa satisfecha que mostraba decía otra cosa. Fernando también notó el cambio en sus últimos meses, mientras el cáncer debilitaba su cuerpo, pero no su mente. Pasaba horas en su estudio, organizando papeles, haciendo llamadas cuando yo no estaba en la habitación. Solo estoy poniendo todo en orden, me decía cuando le preguntaba, asegurándome de que todo esté cuidado. Yo lo interpreté como su manera de prepararse para lo inevitable, de intentar que su partida fuera más llevadera para mí. Ahora me preguntaba si había algo más, si había reconocido la amenaza que Renata representaba y trataba de protegerme a su modo metódico y cuidadoso. Mi celular vibró con un mensaje de Camila. Mamá descubrió que tomé el reloj del abuelo, está furiosa. Dice que todo en la casa les pertenece legalmente ahora. Le contesté, ¿estás bien? 3 puntitos aparecieron, desaparecieron y luego regresaron. Sí, papá por fin me defendió. Dijo que algunas cosas deben quedarse en la familia. A mamá no le gustó. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez Luis no estaba completamente perdido después de todo. Otro mensaje de Camila apareció. Abuela, encontré algo raro. Hay una tarjeta de presentación en el cajón del escritorio del abuelo con un número y escrito atrás. Llama si pasa algo. Es de alguien llamado Tomás Rivera. El nombre no me sonaba, pero el mensaje me heló la sangre. Fernando había dejado migajas,
pedacitos de sí mismo dispersos para que los encontrara después de que él se fuera. El sobre, en la firma contable, esta tarjeta misteriosa, quizá incluso otras pistas que aún no había descubierto. Fernando sabía que algo no estaba bien. Había tratado de advertirme a su manera, silenciosa, pero decidida. Mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer, me hice una promesa a mí misma y a la memoria de Fernando. Seguiría su rastro, pieza por pieza. Recuperaría lo que era mío por derecho, no solo objetos materiales, sino mi dignidad, mi lugar en la historia de nuestra vida juntos. Renata creyó que me había reducido al contenido de una caja de cartón. Estaba a punto de descubrir cuánto había subestimado a Isabel Ríos. El lunes por la mañana me encontró sentada en la oficina de Ignacio, observando mientras abría con cuidado el sobre que Claudia había recuperado del archivo seguro de la firma contable. Sus manos, manchadas por la edad pero aún firmes, rompieron el sello con el abrecartas que Fernando Lebedaplimbe había regalado en su cumpleaños número 65. Bueno, dijo Ignacio, levantando las cejas mientras sacaba un montón de documentos. Fernando fue ciertamente minucioso. Esparció los papeles sobre su escritorio, estados financieros, escrituras de propiedad, registros de inversiones y, lo más importante, un sobre sellado marcado como testamento final de Fernando Ríos con 1909, una fecha de apenas 3 meses antes de su muerte. Este es el testamento que redacté, confirmó Ignacio, examinando el documento. El legítimo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué tan distinto es de lo que se leyó? Martín hojeó los papeles. Su cara se fue ensombreciendo. Completamente distinto. Este testamento deja la casa para ti y Luis, con el derecho de residencia vitalicia para ti, sin importar si cambia la propiedad. La mayor parte de los bienes económicos te pertenecen, y se establecieron fideicomisos específicos para la educación y el futuro de Camila. Me miró a los ojos. Isabel, con este testamento, tendría seguridad financiera total y un control significativo sobre la propiedad, una finca. Sentí una oleada de alivio, seguida de inmediato por un golpe de furia. Fernando me había protegido, como lo prometió, pero alguien, y no tenía muchas dudas sobre quién, había ocultado deliberadamente su verdadera voluntad. Hay más, continuó Martín, levantando otro puñado de documentos. Fernando dejó constancia de actividades sospechosas durante los últimos 2 años. Apuntes sobre Renata entrando a su computadora cuando él estaba medicado. Registros de transferencias sin explicación desde sus cuentas compartidas. Incluso una transcripción de una conversación que grabó entre Renata y alguien llamado Tomás Rivera. Ese nombre me golpeó como un puñetazo. Camila había encontrado la tarjeta de presentación de Rivera en el escritorio de Fernando. Martín asintió, con gesto serio. Según esta transcripción, Rivera es un especialista en documentos. Leyendo entre líneas, parece que Renata lo contrató para falsificar el testamento de Fernando de forma convincente. Falsificación, repetí. La palabra me supo amarga. Así que el testamento que se leyó era casi con seguridad fraudulento, concluyó Martín. Fernando sospechaba que Renata planeaba algo. Por eso creó esta reserva de pruebas. Levantó otro documento, incluido este testimonio firmado, en el que afirma que creía que Renata intentaba manipular la planificación de su herencia y que cualquier testamento posterior a este debía considerarse dudoso, a menos que él lo confirmara explícitamente tanto conmigo como contigo. Me tapé la boca con la mano sintiendo las lágrimas asomarse. Incluso desde el más allá, Fernando seguía protegiéndome, seguía luchando por nosotros. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté, obligando a mi voz a mantenerse firme. Tenemos 2 opciones, explicó Martín, entrelazando los dedos. Podemos enfrentar directamente a Luis y Renata con esta evidencia y exigir que reconozcan el testamento legítimo. O podemos presentar una petición formal ante el Tribunal de Sucesiones impugnando el testamento fraudulento. Si vamos a la corte, se hace público,
confirmó Martín. Y puede ser más dañino para todos los involucrados. La falsificación de un testamento es un delito grave. Pensé en Luis, débil y manipulable, pero aún así, mi hijo. Y en Camila, que quedaría destrozada si su madre enfrentara cargos criminales. Intentemos primero el enfoque directo, decidí. Pero quiero hacerlo, con cabeza. Ya demostraron que están dispuestos a romper la ley. Martín sonrió levemente. Fernando siempre decía que tú eras la estratega de la familia. Esa tarde, llamé al misterioso Tomás Rivera usando el número de la tarjeta que había encontrado Camila. No dije quién era, solo pregunté por sus servicios en planificación patrimonial. Ya no hago ese tipo de trabajo, dijo sin más. Estoy, ¿verdad? Renata Ríos me lo recomendó. Dijo que fuiste de gran ayuda. Una larga pausa. Mire, señora, no sé qué busca, pero no quiero volver a meterme en ese lío. Esa familia trae problemas escritos en la frente. ¿Qué clase de problemas?, insistí. Soltó una risa seca, del tipo donde la esposa quiere alterar documentos mientras el marido agoniza. Del tipo donde me pagaron la mitad y luego desaparecieron cuando empezaron las preguntas. Ya me harté de ese desastre. Después de colgar, llamé a Pilar. Necesito un favor, le dije. Quiero que invites a Luis, Renata y Camila a cenar en tu casa mañana por la noche. Vaya petición, respondió Pilar con cautela. ¿Puedo preguntar? ¿Por qué? Porque ya me cansé de esconderme, respondí. Es momento de empezar a mover las piezas. Renata aceptó la invitación de Pilar con una renuencia que olía a sospecha, seguramente creyendo que sería otra oportunidad para tantear lo que yo sabía. No tenía idea de que estaba entrando directo en una trampa meticulosamente preparada. A la noche siguiente, me mantuve ocupada en la cocina de Pilar, cocinando el estofado favorito de Fernando. El ritual de cortar verduras, dorar la carne, medir condimentos, me ayudaba a calmar los nervios. ¿Estás segura de este plan?, preguntó Pilar mientras arreglaba la mesa. No, confesé, pero se siente correcto. Fernando siempre decía que había que dar a la gente la oportunidad de hacer lo correcto antes de forzar su mano. Justo a las 6:30 sonó el timbre. Camila fue la primera en entrar, dándome un abrazo discreto. Luis llegó detrás, visiblemente incómodo, evitando mirarme. Renata fue la última, con una sonrisa tensa y calculadora al observar la escena hogareña. «Qué acogedor», comentó, entregándole a Pilar una botella de vino. «Isabel, me sorprende verte haciendo de anfitriona en 1800, casa ajena». Le sonreí con amabilidad. Hay habilidades que nunca se pierden, Renata, como cocinar o reconocer una falsificación. Su sonrisa se congeló. Luis levantó la cabeza de golpe. Camila nos miraba, sintiendo la tensión que se acumulaba. «Vamos, a sentarnos», dije, mientras llevaba el estofado a la mesa. «Tenemos mucho de qué hablar». Al acomodarnos, noté cómo le temblaba levemente la mano a Renata al tomar su vaso de agua. Luis estaba pálido. Sabían que algo se venía, solo que no imaginaban cuán descubierta estaba su mentira. Serví la cena con la facilidad de quien lo ha hecho 1000 veces, haciendo comentarios sobre el clima, preguntándole a Camila por la escuela. Esa normalidad fingida estiraba la tensión como un hilo a punto de romperse. Finalmente, mientras servía el pay de manzana favorito de Fernando, la paciencia de Renata se agotó. ¿De qué va todo esto, Isabel? ¿Cuál es el show? Me senté, dejé el servidor de pay y la miré directo a los ojos. Se trata de hacer lo correcto, dije con calma, de respetar los verdaderos deseos de Fernando y de darte una sola oportunidad, solo una, para arreglar esto, antes de que las cosas se pongan mucho, mucho peor para ti. Luis se removió incómodo. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Saqué del bolsillo un papel doblado, la primera página de la verdadera última voluntad de Fernando. Hablo del hecho de que el testamento que se leyó en la oficina de Ignacio era una falsificación, dije, empujando el documento hacia ellos. «Y tengo pruebas».
El silencio que siguió fue absoluto. Renata miró el papel, su rostro pasando por una tormenta de emociones, sorpresa, cálculo y al final una máscara de indignación. «Esto es absurdo», dijo, apartando el documento. «Un intento desesperado de armar escándalo». «Tomás Rivera», interrumpí en voz baja. «¿Ese nombre te suena, Renata?» Su rostro se quedó sin color. «¿Quién es Tomás Rivera?», preguntó Luis mirándonos a ambas. No le quité la vista a Renata. «¿Por qué no se lo cuentas tú?». Como no dijo nada, continué con la voz firme. «Tomás Rivera es un especialista en documentos que fabrica falsificaciones». Fernando grabó una conversación entre él y Renata hablando sobre la creación de un testamento nuevo y falso. Esa grabación ahora está en manos de Ignacio Herrera, junto con el testamento verdadero de Fernando. Luis miró a su esposa, el desconcierto marcado en su rostro. «Renata, ¿de qué está hablando?». La compostura de Renata se quebró. «Miente, solo está molesta por el testamento y quiere causar problemas». «¿Estoy mintiendo sobre el sobre que Fernando dejó en su firma contable?», pregunté. «Aquel que trataste de recuperar con una carta de autorización falsificada con mi firma». Camila soltó un leve jadeo. No quería que escuchara todo eso, pero tal vez ya era hora de que supiera quién era realmente su madre. El rostro de Luis pasó del desconcierto al horror. «Renata, dime que no es cierto». La estrategia de Renata cambió al instante. Se le llenaron los ojos de lágrimas y tomó la mano de Luis. «Solo quería proteger a nuestra familia. Tu padre nunca me quiso. Lo sabes. Iba a dejarnos fuera». «Eso no es verdad», dije con firmeza. «El testamento real de Fernando es generoso con todos, incluso contigo y con Luis. Solo se aseguró de que yo no quedara en la calle». Después de colgar, marqué a Pilar. «Necesito un favor», le dije. «Quiero que invites a cenar mañana en tu casa a Luis, Renata y Camila». «Es una petición curiosa», respondió con cautela Pilar. «¿Puedo saber por qué?». «Porque ya me cansé de esconderme», le contesté. «Es hora de empezar a mover las fichas». Renata aceptó la invitación con una desconfianza disimulada, seguramente pensando que era otra oportunidad para tantear cuánto sabía yo. Ni se imaginaba que estaba entrando directo a una trampa perfectamente armada. Esa noche me ocupé en 1900, la cocina de Pilar, preparando el estofado favorito de Fernando. El ritual familiar de cortar verduras, sellar la carne, medir condimentos me ayudaba a mantener la calma. «¿Estás segura de este plan?», preguntó Pilar mientras acomodaba la mesa. «No», admití, «pero siento que es lo correcto. Fernando siempre decía que había que darles a las personas la oportunidad de hacer lo correcto antes de obligarlas». Justo a las 6:30 sonó el timbre. Camila fue la primera en entrar y me dio un abrazo rápido y disimulado. Luis venía detrás, incómodo, evitando mi mirada. Renata fue la última, con una sonrisa tensa y calculadora al observar la escena hogareña. «Qué acogedor», comentó, entregándole a Pilar una botella de vino. «Isabel, me sorprende verte haciendo de anfitriona en casa ajena». Le sonreí con amabilidad. «Hay habilidades que nunca se pierden, Renata, como cocinar o detectar una falsificación». Su sonrisa se congeló. Luis levantó la cabeza de golpe. Camila nos miró a las dos, percibiendo la tensión súbita. «Vamos a sentarnos», dije mientras llevaba el estofado a la mesa. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras nos acomodábamos, noté que la mano de Renata temblaba un poco al tomar su vaso de agua. El rostro de Luis estaba pálido. Sabían que algo se avecinaba, solo que no imaginaban lo profundamente que había destapado su engaño. Serví la cena con soltura, charlando sobre el clima, preguntando a Camila por la escuela. La normalidad forzada hacía que la tensión se estirara más con cada minuto. Finalmente, al servir el pay de manzana, el postre favorito de Fernando, Renata perdió la paciencia. «¿De qué se trata todo esto, Isabel? ¿De esta obrita tuya?». Me senté, tomé el servidor de pay
y la miré directamente a los ojos. Se trata de hacer lo correcto, respondí con calma. Se trata de respetar los verdaderos deseos de Fernando y de darte una sola oportunidad, solo una, para arreglar esto antes de que las cosas se pongan mucho, mucho peor para ti. Luis se removió incómodo. Mamá, ¿de qué estás hablando? Metí la mano al bolsillo y saqué una hoja doblada, la primera página del testamento real de Fernando. Hablo del hecho de que el testamento que se leyó en la oficina de Ignacio era falso, dije, deslizándoles el papel. Y tengo pruebas. El silencio que siguió a mi acusación fue total. Renata miró el documento, su rostro pasando de la sorpresa al cálculo hasta adoptar una expresión de falsa indignación. Esto es absurdo, dijo, empujando el papel. Un intento desesperado por causar problemas. Tomás Rivera, murmuré. ¿Ese nombre te suena, Renata? Su rostro perdió el color. ¿Quién es Tomás Rivera?, preguntó Luis mirándonos. Seguí con los ojos fijos en Renata. ¿Por qué no se lo cuentas tú? Como no respondió, continué con voz firme. Tomás Rivera es un especialista en documentos que fabrica falsificaciones. Fernando grabó una conversación entre él y Renata, hablando sobre la creación de un nuevo testamento falso. Esa grabación ahora está en manos de Ignacio Herrera, junto con el testamento verdadero de Fernando. Luis se volvió hacia su esposa, con la confusión marcada en el rostro. Renata, ¿de qué está hablando? Renata ya no pudo mantener la compostura. Está mintiendo, está dolida por el testamento y solo quiere hacer daño. ¿Estoy mintiendo sobre el sobre que Fernando dejó en su despacho contable?, pregunté. ¿El que intentaste sacar con una carta de autorización falsa firmada con mi nombre? Camila soltó un pequeño jadeo. No quería que escuchara todo eso, pero quizás ya era hora de que supiera la clase de persona que era su madre. La expresión de Luis había cambiado de desconcierto a puro horror. Renata, dime que no lo hiciste. Renata cambió de táctica al instante. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras tomaba la mano de Luis. Solo intentaba proteger a nuestra familia. Tu padre nunca me quiso, lo sabes. Nos iba a dejar fuera. Eso no es cierto, dije con firmeza. El testamento real de Fernando es generoso con todos, incluyéndolos a ustedes. Solo se aseguró de que yo no quedara en la calle. Me moví alrededor de la mesa y hice lo que las madres han hecho desde siempre. Abracé a mi hijo mientras lloraba. Sabía que algo no estaba bien. Él siguió hablando, esforzándose por calmarse. El testamento no sonaba como algo que papá escribiría, pero Renata fue tan insistente y yo simplemente me dejé llevar porque era más fácil creerlo. Tu padre siempre decía que tenías un buen corazón, pero necesitabas aprender a tener carácter. Se lo dije con suavidad. Una sonrisa triste cruzó fugazmente su rostro. Tenía razón, como siempre. ¿Y ahora qué vas a hacer?, pregunté. La expresión de Luis se volvió seria. Primero vamos a honrar el testamento real de papá. Todo volverá a como él lo quiso. Dudó un momento. Y después, tengo que replantearme bien mi matrimonio. No es la primera vez que Renata manipula las cosas. Le apreté la mano. Lo que decidas, aquí estoy. Sigues siendo mi hijo. Él asintió, secándose las lágrimas. No merezco tu perdón. No se trata de merecer, respondí. Se trata de la familia de verdad. Cuando Luis se fue para enfrentar la inevitable conversación con Renata, me quedé en la cocina con Pilar y Camila. La tensión de la noche me había dejado agotada, pero con una extraña sensación de paz. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Camila con su carita seria. Ahora vamos a poner las cosas en su lugar, como deben estar, le dije. Tu abuelo se encargó de eso. Mientras ayudaba a Pilar a lavar los platos de la cena interrumpida, pensé en la caja de cartón que Renata me había dado. Esa caja que, supuestamente, contenía todo lo que merecía tras 45 años junto a Fernando. Qué irónico que terminara siendo la primera pieza para desmantelar su plan.
A Fernando siempre le encantó el ajedrez. Disfrutaba de las jugadas estratégicas, los cálculos meticulosos, la paciencia de pensar 3 pasos adelante. Esa noche lo sentí a mi lado, susurrando su frase favorita cuando lograba una jugada ganadora. Jaque mate, querida, jaque mate. Han pasado 3 meses desde esa cena en el departamento de Pilar. Las estaciones han cambiado, del otoño frío en que murió Fernando a los primeros brotes tímidos de la primavera. La vida, como siempre, ha seguido su curso. Los asuntos legales se resolvieron más rápido de lo que esperaba. Frente a la abrumadora evidencia y la negativa de Luis a seguir con la farsa, a Renata no le quedó más remedio que ceder. Martín se encargó de todo con su eficacia habitual. Presentó el testamento legítimo de Fernando ante el tribunal y se aseguró de que los bienes se transfirieran como debía ser. Ahora estoy sentada en la sala soleada de mi nuevo hogar, una casita modesta pero encantadora de 2 habitaciones, a solo 10 minutos de la escuela de Camila. No quise volver a la casa que compartí con Fernando. Demasiados recuerdos, demasiadas sombras. Luis lo entendió y, según el testamento, la casa fue vendida y el dinero se repartió como Fernando deseaba. Suena el timbre, sacándome de mis pensamientos. Camila está en la puerta con la mochila colgada de un hombro. «Abuela», me abraza fuerte. «Papá me dejó. ¿Está bien si me quedo el fin de semana?» Siempre, le digo haciéndola pasar. «Tú, cuarto ya está listo y compré esas galletas de crema de cacahuate que te gustan». Camila va directo a su cuarto. La segunda habitación la decoré pensando en ella. Las paredes son de un azul verdoso suave, su color favorito, y el estante tiene tanto clásicos de mi colección como novelas juveniles que le interesan. Un espacio para comenzar de nuevo. Al verla instalarse, me asombra su capacidad de adaptación. Los últimos meses no han sido fáciles para ella. Luis pidió el divorcio 3 semanas después de descubrir la verdad sobre el testamento. Durante mi mes entonces, la separación, descubrió que Renata había estado gastando dinero de sus cuentas compartidas en regalos caros para otro hombre. Una traición que no me sorprendió, pero que lo destrozó. Camila se queda con Luis entre semana y conmigo la mayoría de los fines de semana. Rara vez habla de su madre, que se mudó a Chicago el mes pasado con su nuevo novio. Algunas heridas tardan más en sanar. Vuelve a sonar el timbre. Es Luis, entrando por un café rápido antes de irse a su cita con la terapeuta. Estas visitas se han vuelto nuestra nueva rutina. Un proceso cuidadoso de reconstrucción, casi desde las cenizas a Daristi. «Uy, la casa está hermosa, mamá», dice, aceptando la taza que le ofrezco. «Esas cortinas son nuevas, ¿verdad?» Asiento con la cabeza, contenta de que se haya dado cuenta. «¿Pilar me ayudó a elegirlas?» Nos acomodamos en sillas cómodas en el pequeño patio trasero. Vemos a Camila caminar entre el jardín que empecé. «¿Cómo te sientes?», pregunto observando su rostro. Las ojeras han disminuido y ha recuperado algo del peso que perdió durante aquellas semanas terribles. «Mejor», dice, y le creo. «La terapeuta dice que tengo que dejar de castigarme por lo que pasó». «Tiene razón», le digo. «La culpa mira hacia atrás, la responsabilidad hacia adelante». Sonríe apenas. Eso suena a algo que diría papá. Lo es, admito, una de sus muchas frases llenas de sabiduría. Nos quedamos en un silencio cómodo por un momento, ambos perdidos en recuerdos de Fernando. Luis lo rompe primero. «Encontré esto ayer», dice, sacando un sobre pequeño del bolsillo. «Pensé que tal vez los querías. Dentro de nuestras fotos no las había visto en años. Fernando y yo el día de nuestra boda, jóvenes y radiantes, Fernando cargando al recién nacido Luis, los 3 en la casa de la playa en Bahía Escondida, Fernando enseñándole a la pequeña Camila a hacer un castillo de arena. «¿Dónde encontraste estas?», pregunto, pasando la yema del dedo por el rostro sonriente de Fernando. Estaban en el cajón del escritorio de papá, en la casa. Renata debió,
pasarlas por alto cuando estaba sacando las cosas. La pausa en su voz me dice que todavía le cuesta hablar de lo que hizo Renata sin que le hierva la sangre. Gracias, digo sin más, apretando las fotos contra el pecho. Cuando Luis se va, agrego las fotos al álbum de recuerdos que he estado armando, no solo para mí, sino para Camila y cualquier nieto que venga después. La historia de Fernando, nuestra historia, guardada con toda su verdad, sin recortes. Más tarde, mientras Camila y yo preparamos la cena, llega la pregunta que sabía que tarde o temprano iba a hacer. ¿Extrañas mucho al abuelo? Me detengo, el cuchillo suspendido sobre las zanahorias. Todos los días le contesto con sinceridad, pero ya no es como antes. Ahora es un dolor más suave. Ella asiente, su carita seria. Creo que le gustaría esta casa y que estés bien ahora. Yo también lo creo, respondo, sorprendida por su intuición. Esa noche, cuando Camila ya está dormida, me siento en la pequeña terraza con una taza de té, mirando cómo el barrio se sumerge en el silencio de la noche. Mi celular suena con un mensaje de Pilar. Club de lectura mañana, viene un miembro nuevo, Harold, amigo de Ignacio. Es profesor de inglés jubilado y soltero, solo digo. Me río negando con la cabeza ante los intentos tan evidentes de mi amiga por emparejarme. Aún no estoy lista para eso. Tal vez nunca lo esté. Fernando fue mi compañero por 45 años. Ese tipo de amor deja huellas que no se borran fácil, pero le agradezco a Pilar por seguir creyendo en mi futuro. Agradezco los esfuerzos de Luis por reconstruir lo que se rompió, el cariño inquebrantable de Camila, el apoyo firme de Ignacio en medio de las batallas legales. Agradezco esta pequeña comunidad que se ha formado a mi alrededor, que no permitió que me sintiera sola, ni en mis momentos más oscuros. Y agradezco, aunque aún me sorprende, la crueldad de Renata, esa caja de cartón con su nota despectiva. Sin quererlo, me dio justo lo que necesitaba, la chispa de indignación que rompió mi parálisis y me obligó a pelear. Mi mirada se alza hacia las estrellas que empiezan a brillar en el cielo. A Fernando le encantaba mirar las estrellas. En las noches de verano, extendía una manta en el jardín y me nombraba las constelaciones, con la voz baja, maravillado por esa luz tan antigua. «Te veo en las estrellas», me dijo una vez, constante, brillante, guiándome a casa. Ahora, al mirar hacia arriba, siento su presencia no como una punzada de pérdida, sino como una certeza suave. Él es parte de mí, entretejido en la fibra de quien soy. Ninguna caja de cartón ni papel falso podría encerrar ni disminuir esa verdad. Dentro de mi nuevo hogar, los lentes de lectura de Fernando reposan en la repisa junto a mis libros favoritos. Su reloj está en mi mesa de noche, aún marcando la hora con precisión. Esos pequeños objetos que Renata creyó sin valor resultaron ser tesoros, testigos de un amor que va más allá de los papeles y de la muerte, más allá de juicios y sentencias. En este mes, desde la muerte de Fernando, he aprendido que el duelo no se supera, se integra. El dolor se vuelve parte del paisaje, menos filoso con el tiempo, pero siempre presente. Y de forma extraña, hay consuelo en esa permanencia. Saber que lo que perdimos sigue con nosotros porque fue importante. Mañana me despertaré en esta casa que ahora es solo mía. Desayunaré con mi nieta, trabajaré en el jardín. Rechazaré con humor amable los intentos de Pilar por emparejarme. Seguiré construyendo esta nueva vida, pedazo a pedazo. La vida que Renata creyó poder negarme. La vida que Fernando confió que encontraría. La vida que siempre estuvo en mí, esperando salir de la sombra del duelo. Cuando la oscuridad lo cubre todo, le susurro a las estrellas, a Fernando, a mí misma. Sigo aquí, sigo entera, y soy mucho más que lo que cabe en una caja de cartón. Muy lejos, el silencio que sigue me envuelve, siento la sonrisa aprobadora de Fernando.
tan real como el aire fresco de la noche sobre mi piel. Algunos lazos no se rompen, algunas conexiones no desaparecen del todo, y algunas victorias no se tratan de ganar, sino de recuperar la dignidad que siempre fue tuya por derecho. Lo que he vivido me dejó una verdad tatuada en el alma. No permitas que nadie decida por ti cuánto vales, y mucho menos que te encierren en una caja de cartón llena de mentiras y migajas. 45 años de amor, de lucha, de historia compartida, no se borran con un testamento manipulado, ni con la ambición de quien jamás entendió lo que significa construir una vida con alguien. El mensaje que quiero compartir contigo, desde lo más profundo de mi experiencia, es este. Tu dignidad no está en lo que te dejan, sino en lo que tú decides defender. No es fácil pelear contra la traición, sobre todo cuando viene de tu propia sangre. Duele, quema. Pero el silencio, ese silencio que protege lo injusto, duele más con el tiempo. Yo aprendí que el duelo no se supera, se transforma, se integra en quien eres, y desde ese dolor convertido en fuerza, puedes alzarte y exigir la verdad, incluso si tiembla la voz. Nadie debería resignarse a ser invisible en su propia historia. Nadie debería aceptar que el amor y la lealtad que entregó durante décadas se traduzcan en despojo y desprecio. A ti, que me escuchas, que leíste mi historia con el corazón abierto, quiero preguntarte algo. ¿Qué harías si descubrieras que han intentado borrarte de tu propia vida? ¿Lucharías como yo lo hice, paso a paso, a pesar del miedo? ¿Buscarías justicia aunque doliera? Porque si algo he entendido es que a veces las victorias no se ganan en un tribunal, sino en el alma. Cuando te miras al espejo y sabes que no, te rendiste. ¿Y tú? ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Has pasado por algo parecido? Estoy aquí, con el corazón abierto, deseando conocer tu historia también.